Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Pues, hola, bienvenidos a Échale Coco. Hoy estamos aquí con Stacy Herrera. Nos va a platicar un poco de lo que hace. La verdad es que hace cosas padrísimas. También está con nosotros Ale, que ahora es igual parte del podcast. Y Stacy viene con nosotras a platicarnos sobre todo de el coaching, pero aplicado dentro de la cirugía bariátrica o dentro de la bariatría, que es toda una área de atención, ¿no? Entonces, Stacy empezó como a documentar su proceso porque ella pues tuvo también una cirugía bariátrica en TikTok, empezó a compartir su proceso y con el tiempo entiendo que ya te fuiste metiendo a toda esta parte del coaching, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y sí, mi nombre es Stacy Herrera, en las redes me conocen un poquito más como Body Coach. Sí, inicié básicamente documentando todo mi procedimiento, mi cirugía fue en marzo del 2021, entonces prácticamente estoy cumpliendo este año los 2 años de mi manga gástrica, que fue el procedimiento que yo me realicé, y todo comenzó como un hobby, como tal, como documentar mi propio logro, iniciando por allá en TikTok. Mi nombre en ese momento era Yo Soy Bariátrica y fue creciendo sumamente rápido. Muchísimas personas se fueron identificando con este procedimiento y querían ver, ¿verdad? A ver qué pasaba conmigo desde estar documentando mi día preoperatorio, el 1, el 2, el 3, y así me la fui llevando con todo el procedimiento. Indirectamente, con el tiempo, como tú dices, se fue formando una parte de acompañamiento como tal. Entonces, pues para darle un poquito más de formalidad, con el tiempo fui entrando a una certificación como Life Coach, que fue así como inició este proceso, y formando parte en ese momento de un equipo multidisciplinario. Y más o menos así se fue dando un poquito para tratar de hacerlo ya de una parte más responsable, ya no nada más como te cuento mi experiencia y ya, sino vamos a acompañarnos, vamos a hacerlo juntos. Y básicamente así fue como inició ya ahora como tal el proyecto Body Coach, ya como una marca registrada, ya como todas las redes en ese sentido, y ahorita un poquito más en YouTube. Entonces básicamente así inicié. Ay, qué padre. Creo que es súper valioso que los pacientes escuchen de primera mano no solo lo que el personal de salud tiene que decirles respecto a la cirugía, pero también de alguien que ya lo experimentó, ¿no? Por más que nosotros podamos tratar con pacientes bariátricos, la realidad es que nunca vamos a tener una noción total de lo que es experimentarlo como tú lo tienes, Stacy. Entonces, se me hace muy valioso todo lo que estás haciendo. Y quiero hacer como un pequeño paréntesis de si no saben lo que es la bariatría, concretamente hablando de la rama de cirugía bariátrica, que es en lo que Stacy ya se volvió especialista también, es básicamente todos los procedimientos de cirugía que están enfocados hacia un proceso de pérdida de peso o mejoría de perfil metabólico. Realmente tenemos muchos tipos de cirugía. Hoy no nos vamos a adentrar en cuáles son como los tipos principales o sus características, y de hecho hay un episodio por atrás de Échale Coco, en donde sí se tocan esos temas, pero básicamente son cirugías de pérdida de peso que se tienen que llevar de la mano de obviamente el cirujano que las va a hacer, un equipo de nutrición y psicología como mínimo que acompaña al paciente en teoría del primer año, y además otro tipo de profesionales que también nos pueden echar mano en el proceso, ¿no? Médicos internistas, endocrinos, psiquiatras, etcétera, y en este caso, pues Stacy también como coach. Entonces, Stacy, tú que eres parte de este equipo multidisciplinario, platícanos, ¿qué sí hace un coach bariátrico y qué no hace dentro de este equipo? Sí, de hecho, súper pregunta, porque si hay algo que hay que dejar muy, muy en claro es que
si hay algo donde un coach bariátrico ya no puede entrar, es en toda la parte psicológica, ¿verdad? Toda esa parte de, claro que un coach bariátrico va a estar ahí para ti, echándote toda la motivación del mundo, hacerte entender que este proceso pues no es sencillo, ¿verdad? Sé que muchísima gente este procedimiento lo ve como el camino fácil y es uno de los comentarios que más recibimos por ahí en las redes, pero realmente quien logra entender lo difícil que es, pues son los que estamos dentro de este mundo de la bariatría, ¿no? Un coach bariátrico, desde mi lado más personal y de toda la gente que he logrado acompañar, viene a de cuenta que a cerrar con broche de oro lo que hacen los equipos multidisciplinarios, porque es justo esa parte humana que obviamente los equipos un poco más enfocados a la ciencia a veces no alcanzan a percibir, ¿verdad? O sea, esa parte humana de yo sé lo que se siente. Para mí es muy, por ejemplo, diciéndolo desde mi parte más personal que viví el proceso, esta hojita, ¿no? De la nutrióloga o del doctor, el cirujano, que a la semana te dice, tienes que tomar 2 litros de agua y de repente la parte humana de, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si aparte tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y para mí poderles externar que tranquilos, vamos a ir poco a poco, lo vamos a ir logrando cada vez más, no estás solo. Entonces, ese es el acompañamiento que se viene a cerrar y empatar en sincronía con todo el equipo multidisciplinario. Muchas de las cosas que también hago es asegurarme que tengan sus indicaciones como personas y al final tenemos todos un montón de cosas que hacer en nuestros días. Entonces, de repente es ese recordatorio de cómo vamos desde el proceso preoperatorio. Yo estoy acompañándolos tanto en los equipos multidisciplinarios como las personas que se acercan conmigo a través de mi página ya de diversos países. Es desde el proceso preoperatorio, ¿verdad? El entender si estamos listos o no para entrar a un procedimiento así, que tengan todas las herramientas, que estén seguros, porque obviamente es una decisión que yo siempre les digo, esto es de por vida, aquí no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ese es el acompañamiento obviamente durante el proceso y ni se diga el post cirugía, obviamente. Claro, está súper bien. Y la verdad es que, bueno, a mí se me hace bastante interesante y, bueno, positivo de tu lado definitivamente que tú sí tengas esta claridad de, bueno, cuál es mi papel dentro del equipo, ¿no? Porque creo que hay algo muy característico en la cirugía bariátrica y en los pacientes, es que malamente, si no llegan a tener un equipo multidisciplinario de inicio o tienen uno y no están cómodos o demás, tienden a recurrir mucho como a un tema de bueno, pásame tú tu dieta, bueno, pásame tú qué hiciste cuando te da ansiedad, bueno, pásame tal cosa, ¿no? Y a veces hasta sin querer o queriendo, toman estos roles entre ustedes, a veces de psicólogo, nutriólogo y demás, y el apoyo es súper importante y la comunidad es súper importante, pero también es que sepan con quién dirigirse en concreto para el tema de la parte dietética, el tema de la parte médica, el tema de la parte psicológica y etcétera, ¿no? Entonces es como esa línea difícil a veces entre generar comunidad sin completamente darles, no sé, una asesoría propiamente nutricional o psicológica. Y creo que tú has sido como súper clara en eso y la verdad es que está súper padre porque sí generas una comunidad que ejerce responsablemente, justamente. Y de hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque cuando yo inicié como tal en mi TikTok y hablando de todo, parte de generar esa comunidad que en ese momento estamos hablando, no sé qué te gusta, de unas 50,000 personas que estaban por ahí en TikTok, abrí el canal de, bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp en ese momento. De un grupo se fueron a 2, a 3, a 4. En ese momento mi máximo fue tener 6 grupos de WhatsApp. Que indirectamente estaba fungiendo una parte de te acompaño, te ayudo, estás sintiendo esto, podemos hacer esto, siempre buscando el cómo sí es algo muy importante que a mí me gusta ayudar a las demás personas, el siempre como si, oye, es que no estoy haciendo esto, bueno, podemos buscar esta manera, oye, esta proteína, esta opción, oye, que estoy regresando a la comida, no es normal, vamos a ver cómo estamos comiendo, entonces todos esos puntos, ¿no? Y hasta cierto punto cuando iniciaron esos grupos de WhatsApp, no dimensioné, obviamente, o sea, no dimensioné la cantidad de personas que están abandonadas en un equipo multidisciplinario, hasta cierto punto responsabilidad de ellos, ¿verdad? El asegurarme dónde voy a hacerme mi procedimiento y qué tan acompañado o acompañada quiero estar. Y buscar ese apoyo en personas es bien complicado y para mí ahorita es como
ese arma que más lucho con la desinformación, con las recomendaciones de medicamentos, con las recomendaciones de vitaminas, es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese momento se tomó la decisión tal cual de adiós esos grupos de WhatsApp, porque llega un momento donde no puede ser una asesoría así grupal, ¿verdad? Como tú decías, es muy importante el acompañamiento personalizado con tu equipo multidisciplinario. Si no lo tienes, te tienes que armar tu arsenal y tienes que asegurarte que tú tengas todas las armas juntas, y pintar esa raya va a ser súper importante. Medicamentos con mi bariatra, mis planes nutricionales con mi equipo de nutrición, que sí cómo estamos llevando toda la parte ya más, que si del deporte, que si esto, que si la motivación, la podemos ver en conjunto, pero definitivamente el acompañamiento personalizado es una de las claves importantes en el proceso. Y creo que eso lo has sabido llevar muy bien, o sea, desde la perspectiva, primero, como decías hace rato, el haber sido alguien que vivió el proceso de primera mano, pues por supuesto que te da una visión súper diferente. Pero ¿en qué momento te fuiste como llenando de todas estas herramientas para el saber cómo ir generando estrategias, pues que tengan efectivamente no solamente que funcione, sino que también sepas qué hacer en diferentes casos? No entiendo, bueno, si nos puedes aclarar si fue primero lo de tu proceso personal y después comenzaste a meterte a lo de coaching, o ya tenías alguna formación, o cómo te surgió esa espinita. Sí, lo primerito fue iniciar mi proceso, realizarme mi manga gástrica y empezar a documentarlo todo, desde el día preparatorio 3, 2, 1, y así me la fui llevando. El estar haciendo videos en ese momento en TikTok, era la plataforma donde yo compartía todo, hasta cierto punto le estar respondiendo preguntas, y de repente recibía comentarios padrísimos de, oye, me gusta mucho tu manera en la que hablas, empatizo mucho contigo, y el equipo multidisciplinario donde yo me hice mi proceso de manga gástrica, siempre tuve una comunicación muy cercana, y de repente hasta cierto punto el doctor me decía, oye, es que no tienes una idea de cuántas personas han venido, ¿verdad? Porque tú has compartido tu proceso, y todos hasta cierto punto quieren lo que Stacy está haciendo, ¿no? Entonces empezamos con una espinita con el equipo multidisciplinario de, oye, y si lo hacemos hasta cierto punto, ya lo estás haciendo indirecto, esta parte de acompañamiento, vamos a darle de lleno a la parte profesional. Entonces, en ese momento estamos hablando, ¿qué te gusta? Yo creo que será, no sé, como mayo, abril del año pasado, 2022, donde inicio a tomar una certificación en línea como Life Coach, y con muchas herramientas con mi cirujano, con el doctor David Domínguez, donde me hice mi cirugía bariátrica con el equipo de SOS Bariatría, con muchas herramientas. Me fue llenando mucho de información de todos los procesos, obviamente la parte técnica, para jamás dejar de aprender. Ahorita me encuentro también tomando un diplomado de nutrición bariátrica, y no para fungir como tal, como nutrióloga, porque no es la rama en la que a mí me gustaría, pero nunca está de más tener toda la información, como tú dices. Si entré de lleno a esto, hasta cierto punto tengo que ser responsable con eso, y siempre pintar mis rayitas, ¿verdad? Claro que te acompaño, claro que estoy contigo, pero como tú dices, siempre súper responsable de eso, y pintando los límites hasta donde tengan que ser. Claro, y sobre todo porque inclusive cada equipo bariátrico tiene su modo de manejo, y de manera general sí podrá ser similar, ¿no? Pero hay como ciertos detallitos que vamos a ver siempre una diferencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó prepararme? ¿Cuánto tiempo estuve en dieta líquida después de la operación? ¿Qué tipo de suplementos me dieron? O sea, cada quien se maneja de un modo pues muy particular, ¿no? Y creo que eso a veces hasta genera confusión en los pacientes, ¿no? Entonces, sí, no, la verdad es que es impresionante a veces cómo sienten que no están siendo llevados por el camino ideal, y es como de, no, vamos perfectos, ¿no? O sea, solo es una cuestión de manejo de cada quien. Pero bueno, oye, Stacy, platícanos, en una sesión de coaching bariátrico contigo, normalmente ¿cómo se manejan? O sea, ¿qué platican, qué ven? O sea, ¿cómo sería hacer un proceso contigo? Cuando yo manejo dos opciones diferentes, primero puedo hablar de lo que es el coaching bariátrico dentro de un equipo multidisciplinario, que actualmente soy parte de 2 equipos multidisciplinarios.
conmigo tienen una sesión desde la parte preoperatoria, ¿verdad? El hacerles sentir esa seguridad hacia dónde van, resolver cuestiones que de repente yo como paciente incluso de repente te da como ese miedito de, ay, si le digo esto al doctor va a creer que estoy mal o voy a estar incorrecto. Entonces, desde esas cuestiones de vamos a cambiar tu vida, viene lo mejor de tu vida, desde la parte motivacional de yo sé lo que se siente vivir con obesidad, yo sé lo que se siente vivir con sobrepeso y todas esas cuestiones van a ir cambiando. Entonces, desde el preoperatorio platicamos en sesión todo lo que va a pasar, el hacerles entender y que comprendan que no van a estar solos, que va a ser un proceso que va a cambiar su vida en todos los aspectos, su entorno, su manera de alimentarnos y que lo más importante para mí con las siguientes sesiones, que sobre todo ya comienzan a ser a partir de las adaptaciones con las fases, después siempre les digo, la primera sesión nos conocemos y las segundas y las terceras y las cuartas ya estamos y que quiero más y que por qué la báscula no se mueve y que estoy estancada. Entonces, cada sesión tiene absolutamente lo suyo y en la parte del equipo multidisciplinario es un poquito eso, también con ellos, con el equipo multidisciplinario, manejo lo que son como los grupos de WhatsApp de las personas que ya están dentro del coaching bariátrico y ahí está toda la motivación, ¿verdad? ¿Cómo anda? ¿Cómo vamos? Y aquí estamos en el gimnasio y aquí estamos haciendo ejercicio y aquí hay ideas de comida y aquí estamos juntos en esto, en el proceso, compartiendo logros y de repente las personitas que apenas van entrando al procedimiento ven donde hay personas que ya llevamos 4 meses, 5 meses, 6 meses y le vamos dando con todo. Y también está la otra parte de las sesiones de coaching bariátrico, que ahorita tengo la fortuna de acompañar a personas de alrededor del mundo. Tengo personas que acompaño de Australia, de Perú, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, Canadá, un montón de países. Y como tú decías, esta parte donde cada equipo maneja sus reglas y ni se diga los países. Entonces, es esta certeza sesión con sesión de ese recordatorio de yo sé lo difícil que es, lo estás haciendo bien, claro, siempre hay algo que podemos mejorar y tomar esa pauta para decir, ¿qué estoy haciendo? Muchas personas recurren al coaching bariátrico cuando comienzan a reganar peso, cuando comienzan a ver que su báscula no se está moviendo y es entender esos puntos importantes. Es un poco triste el saber que hay personas que sí están completamente abandonadas. Siempre digo, es parte de la responsabilidad de cada uno elegir el equipo donde yo me voy a realizar la cirugía, pero en verdad hay personas que tienen hasta cierto punto nula información y de repente el regresar, estos son los puntos importantes, así tenemos que alimentarnos, no olvidar la suplementación. Entonces, ese acompañamiento y recordatorio de si lo estamos haciendo correcto, lo vamos a hacer mejor y vamos a llegar sobre todo a la meta para que el proceso sea exitoso, sobre todo saludable, ¿no? Porque de nada nos va a servir pensar en perder kilos, libras, si no lo vamos a hacer de una manera saludable y sobre todo a largo plazo. Sí, y me encanta que menciones eso, porque la verdad es que creo que en bariatría a veces nosotros asumimos que un paciente exitoso es el que más peso perdió, o sea, o solo está basado alrededor del tema de cuántos kilos se perdieron después del procedimiento. Y yo se los repito a los pacientes cada sesión, no, o sea, la parte de que seas un paciente exitoso a largo plazo va a ser qué tanto se están cambiando lo que le llamamos conductas de salud, ¿no? O sea, que estés hidratándote, alimentándote de manera adecuada, haciendo manejo de estrés, descanso, suplementación, tus revisiones médicas, o sea, todo este tipo de cuestiones que verdaderamente abonan a el tema de qué tan saludable estás. Eso es lo que hace un paciente exitoso, ¿no? Inclusive el que tú vayas trabajando a lo largo de este proceso del tema de la relación que tienes con la comida, la relación con el cuerpo, ¿no? El que tú puedas poner límites alrededor de las personas que están contigo y que pueden hacer mil y un comentarios de la operación o de tu proceso en general. O sea, eso es lo que hace un paciente exitoso, que logra integrar todas estas cosas en su día a día. Cuando eso pasa, la realidad es que la pérdida de peso es prácticamente garantizada, ¿no? Pero el éxito no se reduce solo al tema de la báscula. O sea, ¿tú qué características has visto en los pacientes que consideras que genuinamente los hacen exitosos a largo plazo con la operación? Sí, y buenísima pregunta, porque sí, definitivamente no podemos basar un proceso bariátrico exitoso solamente por estar perdiendo kilos o estar perdiendo libras. Siempre les digo a las personas que se acercan conmigo que personas haciéndose cirugías bariátricas y perdiendo peso, hay muchísimas, pero personas manteniendo ese peso, alcanzando un objetivo y sobre todo a largo plazo,
son pocas o son menos las personas que están logrando esos objetivos a largo plazo. Y para mí uno de los puntos muchísimo más importantes para este éxito a largo plazo es el cambio de hábitos, ¿verdad? O sea, son esta adaptación a este nuevo estilo de vida, porque si lo seguimos viendo como un régimen más, si lo seguimos viendo como un intento más, en eso se va a quedar, ¿verdad? De nada nos va a servir estar yendo a nuestras consultas de nutrición, estar viendo una hojita, ¿verdad? Que diga, pesa esto, pesa el otro, si no lo voy a aprender a vivir como un estilo de vida, el adaptarnos a que esta es mi nueva vida, ¿verdad? Y si hago actividad física es porque me gusta, porque lo disfruto, no porque tengo que ir a sufrir o porque estoy llorando y porque no quiero ir, encontrar algo que te guste, lo que disfrute, encontrar una pasión a algo para mantener activo el cuerpo, no pensando hacer una actividad física porque tengo que perder peso o porque la nutrióloga me dijo que voy muy lento, entonces tengo que hacer ejercicio para bajar más rápido, ¿no? Entonces, un paciente exitoso adapta, como tú decías, todos los aspectos de su vida a vivir una vida más saludable y ni se diga la suplementación, que es súper importante. Una persona que abandona una suplementación, toda la parte de vitaminas, a largo plazo tal vez no alcanza a dimensionarlo en los primeros meses porque sigue viendo una pérdida de peso, pero a largo plazo es un paciente que probablemente no va a alcanzar su requerimiento diario de proteínas, de nutrientes, y podemos estar hablando en un par de meses o años de alguna deficiencia que de nada nos sirvió haber perdido un peso si no lo hicimos de manera saludable. Y la parte mental, si no tenemos una estabilidad emocional, si no hemos sanado, tenemos cuestiones que ustedes que mejor lo pueden saber, la parte de algún trastorno de la conducta alimentaria, la parte de la terapia emocional, que si mi familia, que si mi pareja, que si mi ansiedad, mi cuestión de algún trastorno que esté pasando, si no sanamos esa parte, el proceso hasta cierto punto ya no va a ir dando porque yo estoy luchando contra mis propios pensamientos. Entonces, es un poquito esa parte que yo puedo distinguir entre personas que logran un éxito a largo plazo, personas que tengan su acompañamiento, personas que hayan adoptado un estilo de vida saludable por deseo, ¿verdad? Por estas ganas de ser una persona diferente, y la parte emocional, que esté todo bien embonado, porque si no estamos bien y no nos sentimos bien, nada se va a mover, ¿no? Me encanta cómo realmente todo lo que nos estás platicando y que es parte de tu trabajo es como volver a integrar, servir como ese resistol que nos ayuda a recordar que al final somos parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? Y supongo que así como nos comentabas que ahorita que estás en ciertos equipos, digamos ya más de tiempo completo y te toca ver las experiencias de personas que tal vez ni siquiera vas a conocer por completo al equipo que le está tratando. Te quería preguntar primero, ¿cómo le haces con quienes estás, digamos, un poquito más desde lejos? ¿Llegas a tener algún tipo de contacto con el equipo transdisciplinario o multidisciplinario que le está atendiendo? ¿O realmente es un poquito distinta el seguimiento que le das? Es un poquito distinto porque por lo regular las personas que vienen de otros países o de otros estados o de otros equipos multidisciplinarios donde yo trabajo, por lo regular son personas que están en ese punto del proceso donde se sienten abandonados, ¿verdad? Donde no es tanto un paciente que sabe que va bien, es más un paciente que está viendo cómo, por qué otros doctores sí les indican proteínas y de repente a ellos no les están diciendo. Entonces se acercan conmigo para entender, oye, es que yo veo que todos están haciendo esto, ¿por qué yo no, verdad? Entonces con ellos manejo una parte importante de asegurarme que estén cumpliendo todos los puntos importantes, no tanto buscando la pérdida de peso, sino para asegurarnos que estemos haciendo las cosas bien. Mucha de la parte de un coach, y ahora más enfocado a la parte de bariatría, es poder alinear los puntos que se tienen que alinear. Por ejemplo, si conmigo llega una persona de Chile y me dice, oye, lo que pasa es que nunca he ido a una consulta nutricional y ni siquiera sé qué comer, no sé qué es eso de cuántos gramos de proteína tengo que ingerir, y es muy común, ¿verdad? Sucede muchísimo. Y conmigo es
Ok, estos son los puntos importantes, pero la parte de la nutrición necesitamos buscar algo personalizado para ti. Necesitas entender lo que es una composición corporal, necesitas tener un seguimiento personalizado, necesitas entender cuáles son tus requerimientos y lo mismo con la parte de la terapia emocional, ¿verdad? El que se acerquen conmigo y de repente he tenido un par de sesiones donde llega una persona y es que no puedo parar de comer, yo me siento llena pero quiero seguir. Ok, está esta parte donde la parte motivacional, pero hay cosas que hay que sanar de dentro, ¿verdad? Entonces, con ellos manejo también un poquito de, a ver, vamos a revisar cómo está, que tienes un plan nutricional, que te están indicando, lo estás siguiendo, no lo estás siguiendo, te estás hidratando, estás suplementando, te estás tomando vitaminas y no para indicarlas, sino para entender el seguimiento que está teniendo una persona y sobre todo reafirmarle. Y siempre les digo, a ver, el procedimiento ya está hecho, ¿verdad? La magia sucede en el quirófano. ¿Qué queremos? ¿Quieres tener resultados al 100? Necesitamos hacer las cosas al 100. Si quieres lograr un resultado al 50, al 70, al 80, pues podemos hacer las cosas al 50, al 70, al 80. Entonces es un poquito más la parte motivacional y ese recordatorio de tú lo puedes hacer. Yo sé lo difícil que es y te entiendo luchar contra tantos pensamientos de toda la vida viviendo en intentos y a dietas y restricciones y de repente empiezan todos los temores. Entonces es esta parte de recordatorio y hacerle sentir que todo es posible, que si empieza una reganancia podemos detenerla y podemos trabajar en ella, ¿verdad? Y también otro punto así, un poco fuera de eso, es esta parte donde pues uno no va a despertar con 15, 20, 15, 30 kilos de una noche a la mañana, ¿verdad? No pasa nada, hay uno, hay dos, vamos a darle con todo porque claro que se puede. Entonces es un poquito más con los otros países y con las otras ciudades, el entender hasta cierto punto y tratar de embonar qué tipo de seguimiento estás teniendo y sobre todo ese reforzamiento de lo estás haciendo perfecto y si no, estos puntos hay que irlos embonando y trabajando un poquito así. Sí, fíjate que todo lo que estás platicando me recuerda mucho a, en mi caso, Ale es súper súper de bariatría, pero en mi caso yo he tenido como más de la parte metabólica y me recuerda mucho al papel que a veces juegan las o los educadores en diabetes, ¿no? Y cómo al final también nos obliga como profesionales a estar cambiando nuestra forma de comunicación y que no sea el simplemente de que, sí, está yendo con alguien de medicina, está yendo con alguien con el cirujano, la cirujana, con endocrino, etcétera, sino que estamos comunicándonos entre nosotros, ¿no? Y justo esto te quería preguntar también, en los equipos en los que tienes la oportunidad de participar de una forma más cercana, no sé si te ha tocado ver cómo llegan a cambiar las dinámicas ahora que tú ya estás integrada o al contrario, cómo te ha tocado ir viendo evolucionar el cómo se interactúa dentro del equipo o cómo logran interactuarse, algo tan sencillo, ¿no? Sí, y de hecho, buenísima pregunta porque como cuando comenzaba decía que para mí el coach bariátrico viene como a cerrar con broche de oro, vamos a decirlo así, un equipo multidisciplinario porque a mí en lo personal hizo que el equipo multidisciplinario se hiciera aún más íntegro, más humano, ¿verdad? Porque claro que el nutriólogo sigue su parte de aquí está tu pauta, aquí está tus requerimientos y nunca deja de ser también una parte motivacional de aprender y alimentarnos correctamente, el cirujano igual, la psicóloga igual, y el seguimiento un poquito que manejo y claro que me ha tocado ver es esa comunicación y ese canal de, como tal cual hay muchos cirujanos que dicen, a ver, si desde nuestra evaluación preoperatoria detectamos algo que el paciente aún no está listo para entrar a cirugía, se tiene luz verde para hacer y decir, ¿saben qué? Esta persona yo creo que podemos trabajar un poquito más porque aún no está lista. Entonces desde ahí un coach bariátrico puede alcanzar a identificar si aún una persona no está lista y no tanto por la cuestión tal vez psicológica o no tanto la cuestión nutricional por
algún valor o una parte médica que haya salido en algún examen, sino por la parte del compromiso, porque al final esto es un compromiso de por vida. Entonces de repente se alcanza a distinguir en alguna sesión preparatoria donde no he leído mis hojas, o no he tenido tiempo, o no he comprado mis suplementos y ya sé que es mañana, pero ¿y qué más otras cosas podré consumir? Entonces desde ahí se alcanza como a detectar algún foco rojo y se trabaja en equipo y es como, oye, ¿sabes qué? Tanto en preparatorio o en postoperatorio. También lamentablemente me han tocado escuchar muchísimos casos dentro de los equipos multidisciplinarios donde tengo sesiones con las personas a su fase 3 o a su semana de líquidos y de repente me escriben y oye, lo que pasa es que mi familia compró menudo y yo quiero saber si yo puedo comer el menudo en la semana 1. Entonces, para mí, pues es hasta cierto punto un foco rojo porque uno, pues no se están siguiendo las indicaciones y dos, pues yo tengo que pasar un poquito ese mensaje a la parte médica, ¿verdad? De, oye, la próxima vez que vayan a consulta contigo, asegúrate que estemos revisando esos puntos, que hasta cierto punto se estén reforzando las fases y que le expliquemos al paciente cómo el adelantarnos a fases puede hacer dañar no solamente una pérdida de peso, sino tu proceso, ¿verdad? Tu cicatrización, generar alguna úlcera. Entonces, es un poquito más esa comunicación, el embonarlo, la parte de terapia, ¿verdad? De repente manejamos un grupo de los equipos multidisciplinarios con ambos que trabajo, de detectar de repente y es, oye, ¿sabes qué? Psicóloga, hoy escuché en sesión que tal persona decidió incluso separarse porque está recibiendo, no sé, comentarios de su pareja. Entonces, desde ahí se empiezan como a alertar ciertos puntos y para mí cierra con broche de oro toda esta parte, la comunicación, la parte humana que de repente uno como paciente tiene cierto temor de ir con el doctor y preguntarle, oye, ¿puedo tomar alcohol? Oye, ya puedo esto, ya puedo el otro. Entonces, de repente ciertas preguntas en cierta tempranía al proceso generan cierta alerta y no para ir a regañar al paciente, sino para apoyarlo y explicarle el porqué de las cosas y que no todas las fases son para poner aquí a reto a las personas. Es justamente la parte médica, ¿verdad? Nos vamos a ir por fases poco a poco. Ya gozaremos, siempre les digo, ya gozaremos de todo, se los juro. ¿Quién más que yo les puede decir que vamos a llegar a ese balance? Vamos a comer de todo, vamos a disfrutarlo, pero médicamente vamos a seguir las fases. Claro, y eso que tú mencionas de, por ejemplo, los foquitos rojos que los pacientes pueden llegar a tener en el inicio, creo que es lo más importante que un equipo multidisciplinario sepa identificarlos y sobre todo que sepa trabajar de manera ética en por el bienestar del paciente, posponer la cirugía si es un caso necesario, ¿no? O sea, bueno, como tú decías al inicio, o sea, una cirugía bariátrica, eso no muchas personas lo saben, cuando se someten a este tipo de operaciones, pero la tasa de reganancia de peso es impresionantemente alta, es casi un 50% que logres mantener el peso perdido y el otro 50% es la reganancia. La tasa es tan alta, en mi opinión, no solo por la dificultad que implica sí hacer un cambio de hábitos, pero porque la selección del paciente desde un inicio no es la mejor, ¿no? O sea, muchos equipos bariátricos simplemente llega el paciente, te hago una entrevista exageradamente rápida, bueno, aquí está tu fecha programada y te veo en una semana para tu operación, ¿no? O sea, cuando un equipo bariátrico que trabaja de una manera más completa y más ética, justo pasa por todas estas fases en donde lo ve cirugía, nutrición, psicología, psiquiatría, coaching bariátrico o quien esté dentro del equipo multidisciplinario, se hace la evaluación y ya entre todos definimos si el paciente está preparado, no solo desde el área médica o desde el área nutricional, sino desde el compromiso y concientización de lo que va a pasar en el posterior de la operación. O sea, la realidad es que creo que una de las cosas a veces más difíciles de trabajar con los pacientes, o al menos el factor común que yo he visto cuando tienen un tema de reganancia, es esta mentalidad de casi hasta magia alrededor de la operación. De pues como yo ya me operé, pues el resultado que estoy buscando va a aparecer sí o sí. Y es como de, no, lamento informarte que no es la situación. Si fuera el caso, hablaríamos de puros casos de éxito, ¿no? Entonces creo que se me hace súper padre que sí en tu equipo tengan tantos filtros, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que pues también te escuchen a ti o a cualquier parte que esté trabajando con el paciente si consideramos que hay por ahí algo más que trabajar antes de que se operen, ¿no? Sí, sí, y también reforzar el punto que decías, lamentablemente sí, hay equipos, o ni siquiera podríamos llamarlo equipos,
de personas que están tomando la decisión de una cirugía y de repente por eso a veces en las redes sociales sí, hay casos de éxito, pero pues obviamente los que más se hacen virales son los casos que no son de éxito, ¿verdad? De repente es, nadie se haga la cirugía porque todos van a ganar peso, o nadie se haga la cirugía porque te vas a enfermar en 2 años. Entonces, por eso existe también tanta desinformación, ¿verdad? Porque afuera hay personas realizándose cirugía a diestra y siniestra. Hay países donde la cirugía es completamente gratis, donde sigues un protocolo de acuerdo a las reglas del país. También hay aseguradoras que te pueden cubrir. Entonces, de repente se nos olvida que va a ser un compromiso de por vida y realizarte la cirugía no es lo único. Vas a tener que cumplir con gastos, vas a tener que llevar controles, vas a tener que tener un monitoreo. Entonces, todos esos puntos a veces los solemos olvidar o hay personas que no lo tienen en consideración. Entonces, de repente, pues por eso existen también todos estos casos donde no llegamos a un objetivo o donde tal vez se llega, pero no de la manera más correcta o de la manera saludable, aprendiendo para poderlo mantener a largo plazo. Y de todo, créanme que de todo me ha tocado escuchar. También he tenido personas que han llegado conmigo casi con alguna desnutrición hasta cierto punto porque no les indicaron proteínas, no les indicaron suplementos, incluso así lo más fuerte que yo podría decir que me ha tocado escuchar es tal cual personas, me ha tocado dos chicas que incluso tuvieron que subir de peso para que el cirujano les aprobara una cirugía de manga gástrica. Entonces, hay tantas cosas, en verdad hay tantas cosas y por eso es bien importante ser responsables con la información, tratar de echarle obviamente todas las ganas a seguir creciendo una comunidad de este estilo, pero sobre todo con responsabilidad. Sí, y sabes que esto que dices de lo del incremento de peso, fíjate que, bueno, y eso a veces se los platico a algunos pacientes de bariatría. Mis 2 hermanos tienen manga gástrica y uno de ellos justamente no daba el peso y su doctor, que pues, no voy a mencionar, pero que me queda muy claro que no le podría interesar el bienestar de mi hermano, fue bueno, no me agarras el peso, pero si sube, te opero, ¿no? O sea, para tener el papelito que dice que sí te la puedo hacer. Y la realidad es que, o sea, yo adoro a mi hermano, pero era muy evidente que no era un paciente preparado, ¿no? Y su cirujano no lo estaba haciendo del modo correcto. Claro que a largo plazo, pues, la cirugía no ha sido exitosa, ¿no? Y eso se lo comento a los pacientes, porque luego me dicen, ¿tú conoces personas que no les ha ido bien con la operación? Y es como de, bueno, para empezar, en mi familia hay 2. Y luego súmale que tenemos el factor de, pues, todos los pacientes que he visto. Claro que es una posibilidad, o sea si tienes esta idea de que va a ser pura magia, pues ya vamos con terreno perdido. Si estás genuinamente comprometido con lo que viene, no veo por qué no te vaya a ir maravillosamente después de tu operación. Sí, y es totalmente cierto lo que dices como tal. La magia sí sucede, pero sucede en el quirófano, ¿verdad? La magia sucedió en todo tu ahorro que tuviste que hacer, en todo lo que juntaste, en todo lo que tuviste que hacer para llegar a ese momento. Ahí estuvo la magia. Todo lo demás está en tu compromiso, en tu disciplina, porque claro que es difícil, ¿verdad? Hasta cierto punto hay cosas que ya no volvemos a hacer, los sólidos y los líquidos al mismo tiempo, la paciencia que tenemos que tener para poder llevar fases tras fases. No es lo mismo y siempre les digo a las personas que están en fase líquido, es que ya no puedo más y tengo, necesito masticar y es como, claro, obviamente esto no es sostenible, pero es médicamente requerido. Entonces se requiere obviamente mucha paciencia, mucho compromiso, mucha disciplina, cambio de hábitos para poder llevar una vida sostenible a largo plazo y obviamente que te quieras, ¿verdad? Porque es tu proyecto más grande del mundo, entonces que sepas que ese compromiso que tú tienes contigo es por ti para sentirte bien. De nada nos sirve, como les comentaba, ese peso perdido si yo no lo estoy haciendo alimentándome bien, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir al 100, me voy a arrepentir de la decisión que estoy tomando porque tal vez me sentía con más energía antes que a lo mejor tenía mis 110 kilos y ahora que tengo 60 no rindo, no tengo energía y no me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos con el proceso? Y ahí es cuando pues este tipo de procedimientos pueden llegar a ser muy controversiales, ¿no? Sobre todo quien no tiene una idea de todo lo que conlleva bien hecho. En este sentido, ¿tú crees que la cirugía bariátrica puede ser para cualquier persona?
Definitivamente no. Y sí, es muy complicado el tema cuando hablamos de controversia. Las redes sociales son muy poderosas y de repente los casos virales pues llaman mucho más la atención, ¿verdad? Que un caso de éxito, ¿verdad? Un caso viral es lamentablemente sucedió algo, lamentablemente alguien pierde dientes, cosas muy, muy drásticas. Entonces, esa misma desinformación de repente genera miedo y controversia y personas hablando mal de la cirugía o de repente todos estos temas que ahorita a lo mejor puedan estar como temas top con las redes sociales. Y va a ser muy importante y siempre les digo que tú necesitas estar seguro de la decisión que estés tomando. Claro que te van a salir videos en internet de personas diciéndote, es la peor decisión de tu vida, yo tengo 10 años y ahora tengo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo siempre les digo, hay personas hablando mal de la cirugía, sí, por lo regular son personas que tienen muchos más años con el proceso. Justo con un live con un par de cirujanos bariatras llegamos a la conclusión de que hace muchos años estos procesos no se llevaban como ahora se llevan, ¿verdad? Ahora se busca que sea un equipo multidisciplinario. Antes no existían ni siquiera equipos de nutrición tal vez especializados en bariatría. Antes tenías que ir con un nutriólogo y te decía, come 150 gramos y tú eras, ¿cómo voy a comer 150 gramos, verdad? No puedo, no me cabe, ¿no? No existían Claro, imposible. multivitamínicos, ahora existen multivitamínicos bariátricos. Entonces claro que existen casos que no les ha ido bien con el proceso, entonces alarman y súper mal y no lo hagan porque no llevaron un seguimiento correcto. Entonces, sí, la cirugía no es para todos, definitivamente es una decisión que no es como ir a la tiendita y me voy a comprar un refresco, es una decisión que te va a cambiar la vida. Necesitas estar preparado, necesitas resolver todas tus dudas. Para mí no es válido entrar al quirófano teniendo aún temores o sabiendo, oye, ¿qué va a pasar con eso? Oye, ¿qué va a pasar con otro? No, tienes que resolver todas tus cuestiones porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, sí, para mí siempre diré, no es para todos. Necesitas estar preparado también con la parte monetaria. Lamentablemente es un proceso que no es económico, no solamente por la cirugía, sino todo lo que se viene, ¿verdad? De repente yo suelo comparar a lo mejor la comida que gastaba antes o los gustos que me daba antes contra a lo mejor la comida en menos porción que logro comer, pero de todos modos no se compara con mis vitaminas que ahora consumo, los estudios de rutina que hay que estarnos realizando, mis consultas de rutina que tengo que estar haciendo con mi equipo multidisciplinario, estén o no estén incluidas, considerarlo como gasto. Entonces, si no estás preparado para cubrir esa parte, si no estás preparado emocionalmente, este proceso no es para ti. Si estás pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, este proceso tampoco es para ti en este momento. Primero hay que tratarlo porque va a ser muy difícil, imagínate pasar por esta parte donde ya estás lleno y quieres seguir comiendo porque la parte emocional te dice quieres más o no puedes dejar el plato así, o te enseñaron desde pequeño a no pararte de la mesa hasta que no esté vacío el plato. Entonces va a ser una lucha y definitivamente es una decisión, claro que cambia vidas y siempre diré que para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado, sobre todo a mi edad que decidí hacerla, no esperar a que llegara más. Afortunadamente, por ejemplo, en mi caso no llegué a estar en algún rango fuera de, hablando de diabetes, sí manejaba hígado graso nivel 3 y manejaba otros niveles, pero hasta cierto punto haber tomado para mí la decisión cambió mi vida, pero sabía perfectamente sabía perfectamente lo que iba a cambiar, no solamente conmigo, con mi entorno. Entonces siempre es algo que les digo a todas las personas que están pasando por este proceso y me escriben, oye Stacy, lo que pasa es que me quiero hacer la cirugía, pero tengo miedo porque me dicen que me va a pasar esto o me dicen que me puede pasar algo en el quirófano y siempre mi respuesta es, ¿y qué te dice tu cirujano? ¿Qué te dice el equipo, verdad? No he ido. Bueno, el día que vayas, asegúrate que resuelvas todas tus dudas para que sepas si va a ser tu decisión correcta o no. La parte también de, oye, sí, ¿qué cirugía me recomiendas tú? Es que yo he visto que el bypass es mejor, pero la manga yo creo que es la mejor para mí.
yo no te voy a decir cuál es la mejor para ti. Se va a definir con tu equipo, con tu cirujano, porque hay condiciones que si esta lo hacemos por esto y ustedes lo hablarán después en otro espacio, pero es justo esto, donde tienes una duda hay que resolverlo para que te asegures que es la mejor decisión que vas a tomar porque no hay retorno. Claro, 100%. Es que el conocimiento es poder, digo, será la frase más choteada del mundo, pero es una realidad y sobre todo en un procedimiento médico selectivo, como lo es la cirugía bariátrica, ¿no? Tiene un grandioso beneficio cuando estás enterado, consciente y educado sobre lo que viene después. Y pues sí, o sea, la fase número uno es preguntarle a tu equipo, ¿no? O preguntarle con la gente que en teoría son de confianza para hacer el manejo de tu salud durante tu proceso. Entonces, se me hace padrísimo que les recalques tanto esto. Sí, y la parte de que se sientan acompañados, porque de nada va a servir que inicien un proceso de este estilo si no logramos sentirnos acompañados. Y de por sí este proceso pues es difícil y es complicado. Imagínate hacerlo solo. Hay personas que pues lamentablemente no se sienten acompañados y créeme que por aquí han pasado personas que me dicen, no, lo que pasa es que yo me hice la cirugía, pero pues a mis papás y a toda mi familia les dije que solamente fue quitarme la vesícula. Entonces es esta parte donde de repente esos temores y por la misma desinformación se sataniza una cirugía bariátrica y no nos sentimos orgullosos de la decisión que tomamos como para gritarle a los cuatro vientos y obviamente es válido, cada persona lleva su proceso de la manera que desee y quiera llevarlo, pero sí, esta parte de sentirnos acompañados, que no te sientas solo, también es clave en el proceso y que resuelvas todas tus cuestiones desde el día uno que te entró esa espinita de, oye, me están saliendo videos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es la cirugía bariátrica? Desde ese día yo me escribo mis preguntas, saco mi cita de valoración con el equipo con el que más empatía sientas, no porque es el que menos cuesta, no porque es el que está aquí más cerca de mi casa. Hay personas que en verdad me ha tocado, ¿sabes qué? Este doctor es el que a mí ese clic está en otro país y viajan hasta otro país porque saben que es una decisión que es suya, que es personal y que es tu proyecto más importante. Entonces, desde ahí se va a venir un compromiso, desde ahí se va a venir casi como tú decías, ese éxito que hacia allá vamos. Entonces, sí, la cirugía bariátrica para mí obviamente cambió mi vida y para mí es una parte importante y un parteaguas de cómo inició todo esto y que no están solos y que lo vamos a lograr. Siempre les digo que los voy a acompañar hasta ese objetivo, hasta esa meta, tanto esté trazada en kilos, como esté trazada en porcentaje de grasa, como esté trazada en yo quiero subirme al cerro en una hora y yo quiero cumplir ese objetivo, se cumple. Hay personas padrísimas que han pasado conmigo que de no lograr caminar ni 5 minutos consecutivos han corrido un 10K y para mí no sabes la satisfacción tan grande que es, porque eso es una cirugía bariátrica, cambiar vidas, regresar eso que teníamos ocultos a través de un cuerpo que yo siempre diré, no era yo, no me representaba y de repente cuando decimos, ay, cambié muchísimo y ahora soy otra persona, sí, pero no porque hayamos formado otra persona, sino porque descubrimos y salió ese verdadero yo que estaba oculto entre tantas cosas difíciles que solemos vivir personas con obesidad y con sobrepeso y es una herramienta la cirugía bariátrica que hay que usarla como tal, porque la magia y la solución como tal con la varita no lo es, pero es una herramienta que la ciencia ha formado y que para eso es utilizarla como debe de ser, responsablemente, informadamente y lo vamos a hacer perfectamente. Ay, pues sí, qué gusto escucharte. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y compartirnos igual a quienes nos escuchan. Y te queríamos hacer un par de preguntas. Realmente no, no tienen que ver tanto con el tema, es un poco para conocer a esta persona que nos está hablando hoy. Y la primera de ellas es, si fueras un platillo de comida, ¿cuál serías? Fíjate que bien curioso, porque yo estoy muy segura que a muchas personas nos cambia el gusto y claro que tiene este cierto punto de explicación científica. Y ahorita la parte de la relación de la comida sanó mucho conmigo. Entonces,
si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es mi platillo favorito, yo realmente no puedo decir ninguno porque como que no existe así, ay, un deseo de algún platillo. Pero si tú me dijeras qué platillo sería la quinoa, que amo la quinoa porque casi no disfruto arroz y pastas y así. Sería quinoa, sería pollo y sería verduritas. Y aparte las disfruto mucho. Esa es la respuesta más fit que he escuchado de esa pregunta. Lo siento. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué más te gusta hacer aparte de todo esto que ya nos platicaste que haces? ¿Algún hobby que tengas por ahí o pasatiempo? Sí, disfruto, por ejemplo, digo, malamente, pero pues disfruto el tiempo en TikTok tomando ideas. Sí, soy mucho me organizo y me pongo. Disfruto mucho ir a los cafecitos, a como organizar mi semana y decir como que planear y todas estas cosas. Soy amante de mis perritos, salgo todos los días también a caminar con ellos y al parque y pues el gimnasio se convirtió también en parte de mi identidad y disfruto mucho compartirlo en las redes también y es como esa motivación de, hey, yo estoy aquí, ¿dónde están ustedes? Y vamos a darle. Es un poquito, yo creo que podría decir de las cosas que hace Stacy fuera de. Súper. Oye, Stacy, y una pregunta igual, como un poquito random para conocerte. ¿Hay algún libro, serie, película, algo en particular que tú consideres que te haya abierto los ojos a cambiar la relación con la comida? Sí, y fíjate que no tan específico con la relación a la comida, porque yo creo que puedo decir que fue sanando con el proceso, pero sí hay un libro que para mí cambió todo como tal, es el libro del Club de las 5 de la mañana. No tanto pensando en ay, levantarme a las 5 de la mañana, sino porque es real, ¿verdad? Son hábitos y de repente la parte de los hábitos te empieza a cambiar en todos los aspectos. El identificar hasta cierto punto a lo mejor en qué estoy fallando y cuáles son las áreas que puedo hacer. Si hay algo que puedo recomendar muchísimo es este libro y si tú que me estás escuchando de repente te sientes perdido en la organización y a veces que decimos que no tenemos tiempo o que no me quiero, no tengo tiempo de cocinarme, entonces de repente solamente llego a las tienditas y me compro lo que sea, date oportunidad de leer un libro de este estilo y tu panorama puede abrir ese cambio de horizonte donde realmente es parte de la organización. Entonces, yo creo que ese libro, si me estás escuchando y quieres cambiar un poquito esa perspectiva, te invito muchísimo a leerlo. Ay, pues muchísimas gracias otra vez, Stacy. Antes de ir cerrando, ¿nos puedes decir en dónde te pueden encontrar quienes quisieran continuar la conversación contigo? Sí, claro. En mis redes me encuentran como Coach, tanto en Instagram, también estoy por allá en TikTok. Siempre estoy por allá al pendiente subiendo contenido, obviamente tratando de compartir los mayores tips posibles en todos los aspectos, no solamente en la parte motivacional, también la parte del cómo sí con la proteína, cómo sí con la actividad física, todas estas cuestiones. También recientemente en YouTube con videos obviamente un poquito más largos, hablando de algún tema en específico desde mi parte más personal como también la parte ya más informativa. De repente en YouTube es un poquito más un blog hay muchas personas allá afuera queriendo saber cómo vive una persona con una cirugía bariátrica, oye, a los 2 años que se espera, el año que se espera, entonces allá puedes encontrar esa información también en YouTube como Body Coach y mi página oficial www.bodycoach.net, que ahí también manejo guías bariátricas completamente gratis donde ellos se suscriben y reciben mes tras mes un contenido preparado obviamente con toda la información y las mayores armas para ellos y también ahí pueden reservar sus sesiones de coaching bariátrico, ahí está abierto la agenda y ahí pueden encontrar toda la información de que sí, que no, que pueden encontrar, que no pueden encontrar. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias por el contenido también que estás creando. No sabía que tenías tanto inclusive gratuito. Y pues gracias por estar aquí con nosotras también. Ale, ¿algo quieres decir antes de que... Sí, no, Stacy, agradecerte en verdad. Yo de hecho estoy suscrita a las guías que mandas y la verdad es que es algo súper padre. Creo que también, inclusive si eres un paciente bariátrico, darte una vuelta por la página de Stacy te puede beneficiar justo para ver estas guías.
o ver herramientas, como me parece que tienes una agenda organizadora, algo así, ¿no? Sí, Que... Sí, hay una planner bariátrica que justo nació por eso, ¿verdad? Porque es esta parte donde hacerte una cirugía bariátrica, pues sí, es muy sencillo, pero ¿ahora qué hago, verdad? Entonces, esa planner bariátrica te va a ayudar en ese aspecto, en organizar tu semana, en tus controles, tus citas, en toda la parte de estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, y de repente la parte visual de ver cómo voy, no voy, ponerme retos, ponerme objetivos, cómo trazarlos, lo puedes encontrar también en esa planner bariátrica. Está súper padre, en verdad, Stacy, mil gracias. Qué bueno que estás contribuyendo a la comunidad bariátrica desde tu experiencia personal y sobre todo, te digo, o sea, para mí creo que si hay algo que se me hace de admirar de tu parte es que no solo tienes esa apertura de compartir todo, sino que genuinamente sí tienes, como te digo, este aporte responsable, ¿no? En donde puedes ayudar muchísimo a los pacientes desde tu experiencia personal. Entonces, eso me hace padrísimo. En verdad, mil gracias por estar aquí, por compartirnos todo lo que puedes. Sí, muchísimas gracias también por la invitación y ya estaremos preparando una guía bariátrica. Perfecto, acepto. Nos vemos, gracias. Esto fue Échale Coco. Yo soy Victoria, aquí está Ale y tuvimos a Stacy. Gracias, nos vemos. Bye bye. Gracias.